Te lo agradezco mucho, Paco. Yo creo que gran parte de lo que has dicho es fundamental, sobre todo la parte de que no tenemos que encerrarnos. Si algo nos ha demostrado la genómica en los últimos años es que si no existe una relación muy amplia y muy directa entre lo que es la práctica clínica y la investigación básica, pues no vamos a poder realmente impactar en el cuidado de la salud de nuestros pacientes con cáncer, ¿no? Se habla de que en los próximos 5 años el manejo clínico del paciente oncológico va a pasar por algún tipo de prueba de base genética o genómica, y precisamente por eso es necesario que se rompan esas barreras, que lo que ahora se hace más bien en el laboratorio de investigación, cada vez vamos a ver que va a tener un impacto clínico más importante, y pues es responsabilidad de todos homogeneizar nuestro lenguaje, y esto evidentemente para el bien del manejo clínico de los pacientes con cáncer. En esta ocasión, como ya lo mencionó Paco, vamos a empezar a hablar acerca de un análisis que publicamos recientemente, acerca de un tema que cada vez está cobrando más relevancia, no nada más en cáncer de mama, sino en otros tipos de tumores, que es precisamente el análisis genético de un par de genes que en realidad ya los podríamos determinar como de estos dos genes son los más conocidos, posiblemente los más descritos en todo el genoma, pero sin embargo, y que evidentemente tienen una relevancia muy importante para el manejo del paciente con cáncer de mama cuando este se da en un entorno de naturaleza hereditaria, pero que a pesar de que están ya tan conocidos y tan descritos estos genes, pues esto no es tan cierto en poblaciones como la nuestra, como la mexicana. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, esto es un problema doble, ¿no? Porque hay muy poco acceso todavía realmente a lo que es las pruebas genéticas para estos dos genes, y adicionalmente, para acabarla de hacerlo más problemático, pues muchas veces cuando se logran hacer estos estudios se obtienen resultados que no son del todo interpretables, ¿no? Y el genetista se queda, o el oncólogo clínico, con un resultado incierto en donde no se le puede reportar a la paciente una variable de significado incierto. No sabemos realmente si esta variable de significado incierto va a ser algo que tiene que preocuparnos, puede ser una mutación potencialmente patogénica, o si simplemente es una variante genética que es común en nuestra población. Entonces, básicamente con esa idea en mente, es que llevamos a cabo este trabajo, en donde se analizó una amplia muestra de población mexicana abierta, para determinar cuál es precisamente el espectro normal de variación genética en estos dos genes, y por otro lado determinar cuál es la frecuencia basal de mutaciones en estos dos genes de relevancia clínica en población abierta mexicana. Esto no se había hecho antes precisamente porque no se tenía el acceso a este tipo de pruebas, y también, como vamos a ver, pues no habíamos tenido acceso o posibilidades de tener una gran cantidad de datos a nuestra disposición como para hacer este tipo de análisis. El trabajo precisamente lleva por nombre, pues, este análisis de población abierta y de pacientes con cáncer. Revela la diversidad genómica de la variabilidad de los genes BRCA1 y 2 en la población mexicana. Este trabajo fue financiado gracias a un apoyo que recibimos de AstraZeneca y con fondos del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y básicamente, para entrar ya en el tema, como ustedes saben, el cáncer de mama, pues se puede presentar principalmente en dos versiones, ¿no? Digamos, uno que es el esporádico, que es prácticamente el 75%, el 75-80% de los casos en general, es donde no vemos un perfil de herencia claramente definido, en donde uno hace un pedigrí y en realidad no ve una agregación familiar. Y otro, el porcentaje restante, en donde sí se evalúa una agregación familiar en base al análisis del pedigrí. Uno ve que hay presencia de cáncer de mama u ovario en distintos familiares en distintos miembros de ese árbol filogenético, y evidentemente pues se puede determinar un perfil de herencia en donde se puede sugerir la presencia de una agregación familiar que podría indicar esas familias están heredando una mutación que las está predisponiendo a padecer cáncer de mama o ovario hereditario, ¿no? El 15% de estos tumores de mama se presentan con algún tipo de agregación familiar, y solamente el 10% va a tener un perfil claro de herencia definida en donde se puede hacer realmente esta segregación familiar.
Entonces, esto nos permite identificar a través de un análisis del pedigrí. Tenemos un caso índice, una paciente que debe cumplir con ciertos criterios específicos que más adelante vamos a ver, en donde se hace una exploración de la herencia familiar a nivel de un árbol filogenético y se determina este grado de agregación familiar y la posibilidad de que esa paciente sea portadora de una mutación patogénica que evidentemente heredó por parte de sus padres y que ella a su vez puede heredar a sus hijos, y por lo tanto pues es necesario detectar aquellas portadoras de la mutación que elevaría su riesgo de padecer cáncer de mama u ovario en un porcentaje bastante elevado si lo comparamos contra la población general. Entonces, en este sentido, seguramente ustedes escucharon hace muy poco, se puso muy de moda este tipo de pruebas y el análisis de BRCA1 y 2 por una persona que fue la Angelina Jolie. Ella en su familia, su abuela murió de cáncer de ovario, su madre murió de cáncer de ovario a edades bastante jóvenes, y ella sabía que tenía ese componente familiar que potencialmente la hacía portadora de una mutación patogénica y que evidentemente si ella era portadora se elevaba su probabilidad de padecer estos tipos de tumores en algún momento de su vida. Entonces ella decidió hace aproximadamente unos 2 o 3 años llevar a cabo la secuenciación de sus genes BRCA1 y 2, y en efecto resultó portadora de una mutación patogénica que elevaba su riesgo de padecer cáncer de mama y ovario hasta en un 80% mayor que comparado con la población general. Una vez que se detecta esta alteración, ella decide llevar a cabo una mastectomía bilateral preventiva. Esto es de hecho el manejo que se tendría que dar a estas pacientes portadoras. Una vez que se detecta la paciente portadora que aún está sana, el tejido mamario y el ovario están sanos todavía, pero las mutaciones que están dentro de esas células van a hacer que estén predispuestas a desarrollar una malignización en estos tejidos. Entonces, lo que se ofrece a las pacientes, después de un consejo genético, después de un consejo con el oncólogo clínico, es la posibilidad de llevar a cabo una cirugía profiláctica para eliminar los tejidos que están en riesgo de malignización, son principalmente el tejido mamario, y llevar a cabo una oforectomía para también retirar los ovarios. Evidentemente, esto es una decisión muy importante en la vida de una persona, y por lo general pues debe de ir acompañado con toda la parte de apoyo psicológico, genético, para que la decisión se tome de una forma adecuada. Y además, una vez que se identifica que una persona es portadora de estas mutaciones, como ya había dicho antes, pues se tiene que extender el estudio a la familia de esta persona para identificar a aquellos portadores que no tienen todavía manifestación de la enfermedad y hacer algo en el sentido de una vigilancia clínica mucho más detallada, o también decidir en su momento determinado si va a optar por las cirugías preventivas y eliminar los tejidos que potencialmente se pueden malignizar a largo plazo, ¿no? Como ya vimos, las mutaciones son heredables, que uno nace, que esas mutaciones se heredan de padres a hijos, y que evidentemente como vienen en los gametos, pues todas las células de nuestro organismo van a tener esa mutación. Del 5 al 10% del total de los tumores de mama y ovario presentan mutaciones en estos dos genes, BRCA1 y 2, y son los que más comúnmente se estudian porque son los que más comúnmente se asocian en mutaciones a la presencia de esta elevación del riesgo de padecer cáncer de mama y ovario hereditario. No son los únicos que participan en este síndrome hereditario. En la actualidad incluso se recomienda hacer un panel de secuenciación que involucra entre 15 a 25 genes, que también están relacionados con la vía de reparación de DNA. Y existen datos que indican que si se secuencia únicamente BRCA1 y 2, potencialmente no podemos eliminar la probabilidad de que existan otras variantes genéticas patogénicas en otros genes de la vía de reparación de DNA que potencialmente también elevan el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, es algo que va evolucionando. En la actualidad se recomienda hacer un panel ampliado de secuenciación que incluye todos los genes de la vía, estos 15, 20 genes, y de esta forma tener una cobertura mucho más amplia de poder identificar las mutaciones que elevan el riesgo de padecer la enfermedad. Y bajo esta perspectiva, en realidad en la actualidad existen ciertas guías internacionales que van a permitir definir qué paciente es susceptible de llevarse a cabo esta prueba,
No quisiera decir que no es para todas las pacientes porque eso está cambiando, lo vamos a ver al final de la presentación, pero es algo que no se recomienda a la totalidad de pacientes con cáncer de mama y ovario. Existen estas guías específicas que determinan que cuando una paciente presenta estas características, se sugiere de una forma muy, muy importante que puede haber este componente familiar y por lo tanto se selecciona para llevar a cabo la prueba. En este caso, pues es un diagnóstico de cáncer de mama o ovario a una edad temprana, 40 años o menos. El cáncer de mama que se puede presentar de forma bilateral en ambos senos o junto con una presentación con cáncer de ovario. Familiares en primer grado con cáncer de ovario o cáncer de mama premenopáusica. Cáncer de mama a edad temprana en 2 o más familiares de primer grado. Esto quiere decir padre, hermanos o hijos. Si la familia presenta casos de cáncer de mama en varones, también esto es extremadamente raro, pero por lo general se asocia con la presencia de mutaciones heredables. Un miembro de la familia con cáncer de mama y ovario, un miembro de la familia con cáncer de mama bilateral, 2 o más miembros de la familia con cáncer de ovario, un familiar con datos conocidos de mutaciones en BRCA1 o BRCA2, o pertenecer a ciertos grupos étnicos como tener una ancestría judía askenazí de Europa Occidental, en donde existe un familiar con cáncer de mama y ovario. Entonces, estos son los parámetros que en la actualidad se utilizan y que los genetistas son los que evalúan cuando hacen un pedigrí para determinar si existe este componente familiar que haga que esa paciente sea susceptible de ser analizada a través de un estudio de secuenciación de los genes BRCA1 y 2 y determinar la presencia de mutaciones. Esto, como vamos a ver al final de la presentación, está cambiando poco a poco y en la actualidad, incluso recientemente el Consejo de Cirujanos Oncólogos de Mama en Estados Unidos está solicitando que se amplíen estos parámetros y que se incluyan todas las pacientes con cáncer de mama y ovario, porque al parecer esto está siendo demasiado restrictivo y estamos dejando afuera muchas pacientes que son portadoras de mutaciones patogénicas y que no entran necesariamente en este esquema de detección. Entonces, esto evidentemente es algo que evoluciona y que poco a poco vamos a ver que va a tener un impacto muchísimo más allá de ese 10% que pensamos que tiene la mutación, el componente hereditario claro, y vamos a ver muchas más pacientes en donde va a existir la frecuencia, la presencia de una mutación patogénica que es potencialmente heredable. Y bueno, ¿cómo se eleva el riesgo de padecer el cáncer de mama o ovario en la presencia de estas mutaciones? Si a los 40 años la población general va a tener un riesgo de 0.5%, las portadoras de mutaciones en BRCA1 y 2 tienen un riesgo bastante más elevado que va al 10 al 20%, y que este riesgo se va elevando conforme se avanza en la edad, ¿no? Vamos a tener pacientes, en los pacientes que tengan 70 años, cuando la población general está en un 7% de riesgo general, las pacientes portadoras de mutaciones deleterias en BRCA1 y 2 van a tener un riesgo súper elevado que es superior al 50% y puede llegar incluso hasta el 90% de posibilidades de padecer cáncer de mama y ovario. De ahí la necesidad de identificar a estas pacientes portadoras lo más temprano posible para evitar que se inicie el proceso de transformación neoplásica y de esta forma se pueden tomar decisiones terapéuticas que pueden ir desde el control con hormonas o lo más recomendable, como ya lo dije, pues el retiro de los tejidos que son potencialmente malignizables, el tejido mamario y la oforectomía para evitar que se malignice y de esta forma el riesgo de padecer estos tumores pues se disminuye al mismo nivel que el riesgo en la población general. Ahora, recientemente, gracias a distintos estudios basados en genómica, se ha ampliado en realidad el espectro de tumores en los cuales podemos asociar mutaciones de BRCA1 y 2. Como ya vimos, principalmente está en riesgo para cáncer de mama de un 40 al 80% de elevación en el riesgo, del 11 al 40% para elevación de riesgo en cáncer de ovario. Sin embargo, también se ha identificado que puede elevar el riesgo, se está asociando hasta un 39% de tumores de próstata y el de un 1 a 7% de cáncer de páncreas. Entonces, como estamos viendo, en realidad no, las mutaciones en BRCA1 y 2 no solamente van a impactar al tejido mamario o al tejido de los ovarios, sino también en varones puede jugar un papel en cáncer de próstata e incluso allá hay algunas instituciones en Canadá que casi a todos sus pacientes con cáncer de páncreas les están haciendo la detección de mutaciones en BRCA1 y 2
porque se está asociando con una muy alta frecuencia de mutaciones en la línea germinal, estos tumores de páncreas y las mutaciones en BRCA1 y 2. Entonces, esto hace que la relevancia de tener disponibilidad de pruebas para detectar estas mutaciones, pues se haga todavía muchísimo más importante, porque se amplía muchísimo más el número de pacientes que potencialmente se podrían beneficiar de conocer el estatus mutacional de BRCA1 y 2 en su familia o cuando ya están padeciendo alguno de estos tipos tumorales. E incluso también avances más recientes indican que no nada más se vuelve importante la detección de mutaciones en un entorno de la detección de portadoras en un entorno familiar. Recientemente se han desarrollado ya terapias dirigidas que precisamente lo que van a hacer es bloquear una parte de la vía de reparación de DNA en donde está involucrado BRCA1 y 2, que están autorizados para el uso, por ejemplo, de cáncer metastático de ovario, de cáncer metastático de mama, que sea HER2 negativo, o para el uso en tumores de próstata que ya son resistentes a la castración química, que ya presentan metástasis, pero estos inhibidores de PARP, así se llaman estos, de la políade riboso polimerasa, solo están indicados para dárselo a aquellos pacientes que son positivos para una mutación en la línea germinal de BRCA1 y 2. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las pacientes que tengan cáncer de mama metastásico van a ser susceptibles de ser tratadas con este fármaco. Solo van a ser tratadas aquellas que sean positivas para una mutación en su línea germinal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagamos un análisis del DNA de su sangre, sean positivas para mutaciones en línea germinal de BRCA1 y 2. Entonces, esto hace que el número de pacientes potenciales que pueden ser tratados con estos inhibidores de PARP se limite únicamente a aquellos pacientes que son positivos para una mutación en su línea germinal, que es aproximadamente el 10% de los tumores de cáncer de mama, por ejemplo, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, pues como ya vimos, además de la selección de riesgo de padecer este tipo de cáncer, el cáncer, la asociación al cáncer de mama y al cáncer de ovario, pues también estamos identificando que las mutaciones en BRCA1 y 2 van a servir para seleccionar a los pacientes que son susceptibles de ser tratadas con los inhibidores de PARP, ¿no? De ahí la relevancia de que se cuente con la infraestructura y con el conocimiento necesario de poder llevar a cabo estos estudios de una forma adecuada y que la interpretación de los mismos pueda ser más fácil que como es en la actualidad. ¿Y qué hacen BRCA1 y 2? Pues básicamente son genes y proteínas que son fundamentales para los mecanismos de reparación de DNA. Como ustedes saben, el material genético va a estar expuesto a agentes mutagénicos externos, que pueden ser radiación ultravioleta, puede ser una variedad de compuestos químicos en el tabaco, una serie de cuestiones que van a estar incidiendo y generando daño en la cadena de la doble hélice del DNA, que si no son reparadas de forma adecuada, pues esto va a generar la acumulación de mutaciones que a la larga van a generar tumores. Y evidentemente la célula va a tener distintos mecanismos de reparación dependiendo del tipo de daño. En el caso de BRCA1 y 2 participan en un mecanismo que se llama de recombinación homóloga cuando se dan rompimientos de doble cadena en la cadena del DNA. Y de hecho, precisamente cuando está mutado BRCA1 y 2, la proteína pierde la función de reparación de DNA y evidentemente este sistema de reparación no está sirviendo en las células y precisamente por eso las células son más susceptibles de acumular un mayor número de mutaciones y a la larga malignizarse y formar un tumor. ¿Por qué específicamente este tropismo a desarrollo de tumores de mama y de ovario particularmente? Todavía no lo acabamos de saber. Si todas las células del organismo están mutadas en BRCA1 y 2 porque es una mutación heredada, ¿por qué específicamente es esta susceptibilidad a padecer mama u ovario? Es algo que todavía no acabamos de entender. Pero finalmente esto es lo que está sucediendo. Y como pueden ustedes ver, cuando está mutado BRCA1 y 2, la célula va a tener sistemas de reparación que son redundantes. Va a echar a andar otros mecanismos de reparación de DNA, pero estos mecanismos son más susceptibles a cometer errores. Entonces, precisamente por eso es importante identificar estas pacientes cuya susceptibilidad de tener el cáncer se deriva de esta incapacidad de reparar su DNA de una forma adecuada, ¿no?
¿Y qué sucede? Incluso, pues en la práctica clínica se utiliza esta posibilidad de alterar el DNA y de incorporar alteraciones en la secuencia del DNA, utilizando agentes como el cisplatino, que son agentes que van a inducir daño en el DNA, ya sea a través de intercalarse en la doble cadena del DNA o a través de la formación de moléculas que van a hacer que la cadena se doble de una forma poco natural y acabe rompiéndose, y de esta forma se generen rompimientos en el DNA que no van a poder ser reparados, y de esta forma la célula neoplásica pues acaba muriendo, ¿no? Entonces, los procesos de reparación de DNA son fundamentales para el mantenimiento de la salud celular y también pueden ser explotados como para su inhibición de estos mecanismos de reparación como un agente terapéutico para el tratamiento del cáncer. Entonces, como ya vimos, principalmente BRCA, aquí como esta molécula amarilla, está funcionando cuando hay reparaciones de rompimientos de doble cadena. ¿Dónde entran los inhibidores de PARP? La poliadenil, las moléculas de PARP van a jugar un papel antes de BRCA. De hecho, algunos rompimientos de doble cadena inician con el rompimiento de una sola de las cadenas, y ahí es donde entra PARP. PARP se pega a lo que son las regiones donde hay rompimientos de una sola cadena, va a generar una cadena de polía-ADP ribosa, y esto va a generar que se atraigan el resto de las moléculas del complejo de reparación de DNA, y se evite que se arregle esta escisión de una sola cadena, y se evite que se rompa las dos cadenas del DNA. Entonces, de esta forma, lo que estamos viendo es que van a existir dos mecanismos principales de reparación, mediada por PARP a nivel del rompimiento de una cadena y mediados de BRCA cuando se rompen las dos cadenas del DNA. Entonces, ¿cómo combinamos esta situación para mejorar el tratamiento con los inhibidores de PARP? ¿Se acuerdan que les dije que precisamente los inhibidores de PARP solo pueden ser utilizados cuando hay mutaciones en BRCA1 y 2? Precisamente porque lo que buscamos es inhibir dos de estos mecanismos fundamentales de reparación del DNA en las células. En este caso, cuando una paciente ya tiene mutado BRCA1 y 2, como ya vimos, pues no va a poder arreglar las mutaciones o los rompimientos de doble cadena, pero todavía sus células van a ser capaces de arreglar hasta cierto punto las alteraciones que involucran una sola cadena. Entonces, si tú le das inhibidores de PARP a una persona que sí funciona su sistema de reparación mediado por BRCA1 y 2, pues en realidad no le va a hacer nada a las células, porque a pesar de que inhibas uno de los mecanismos de reparación, está la redundancia de BRCA1 y 2, y esto va a hacer que la célula sobreviva. En una célula normal, en donde funciona BRCA1 y 2, se van a reparar las alteraciones por recombinación homóloga, se va a reparar el DNA y la célula va a sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando tú inhibes PARP en una célula que tiene BRCA mutado? Ahí no va a haber capacidad de reparación por recombinación homóloga, se van a acumular las mutaciones de doble cadena, y esto va a permitir que la célula muera. Esto se observó cuando se desarrollaron los inhibidores de PARP. De hecho, casi se abandona su desarrollo porque las probaban en líneas celulares en donde tenían BRCA1 y 2 funcional. Entonces ponían los inhibidores de PARP y no había ningún efecto concreto en la mortalidad celular. Pero cuando los empezaron a probar en células que tienen daños en mutaciones inactivantes en los genes de BRCA1 y 2, vieron que eran muy selectivamente, mataban de forma muy eficiente los inhibidores de PARP aquellas células con defectos en BRCA1 y 2. Y esto se conoce como un efecto de letalidad sintética, en donde estás inhibiendo dos vías, una por herencia, porque ya la paciente heredó la mutación que inactiva BRCA1 y 2, y el otro con un fármaco, los inhibidores de PARP, inhibes las dos vías de reparación principales de DNA en la célula, y esto va a generar que la célula al final muera, y por eso el efecto terapéutico. Entonces, de ahí la necesidad de que solo le puedas dar los inhibidores de PARP a las pacientes que ya nacieron con una alteración en la vía de reparación mediada por BRCA1 y 2. Simplemente aquí es lo que estamos viendo. Los inhibidores de PARP hay distintos y pueden funcionar de distintas formas.
hay algunos que se unen directamente a la proteína de PARP e inhiben que se pegue a la molécula de DNA. El chiste es que lo que tú tienes que hacer o lo que tienen que hacer estos inhibidores es no dejar que PARP haga su trabajo en un entorno donde BRCA está mutado y de esta forma se inhiben las dos vías de reparación y esto acaba en que la célula acabe muriendo. Y precisamente entonces, pues aquí es donde cobra relevancia la necesidad de la que ya hemos hablado, de tener una prueba que te permita identificar a aquellas pacientes que presentan mutaciones en su DNA de línea germinal, para identificar aquellas que no nada más están con un riesgo elevado, sino en caso de que si ya desarrollaron un tumor, pues puedan ser susceptibles de ser tratadas con estas nuevas moléculas como los inhibidores de PARP. Y es aquí en donde entramos al cuerpo del trabajo, ¿no? Tenemos que definir cuál es la frecuencia de mutaciones en BRCA1 y 2. Esta frecuencia y tipo de mutaciones en estos genes sabemos que varía dependiendo de la población humana con la que estés trabajando. La frecuencia combinada de mutaciones en BRCA varía en distintos países, aproximadamente 0.3% de las mujeres caucásicas de Estados Unidos y hasta el 2.5% de mujeres judías en Israel y en Estados Unidos presentan mutaciones en BRCA1 y 2, en particular las judías askenazis de Europa occidental, como ya lo habíamos mencionado, presentan una de las tasas más altas de mutaciones en estos genes, pero existen muy pocos datos que describan cuál es esta frecuencia de mutaciones patogénicas en poblaciones no caucásicas. La mayor parte de los análisis que se han hecho en Latinoamérica han sido enfocándose en pacientes que ya tienen cáncer de mama o ovario claramente hereditario y se han identificado incluso algunas mutaciones en poblaciones latinoamericanas que son específicas de estas poblaciones y por lo tanto las conocemos como mutaciones fundadoras. Hay distintos trabajos en donde ha participado mucho el Instituto Nacional de Cancerología, analizando muestras de México, y donde se describe una mutación en BRCA1 que involucra una lesión muy grande, la pérdida completa de los exones 9 al 12 de BRCA1, y esta es muy común en población mexicana, tanto que se considera como una mutación fundadora. En Brasil, en Colombia y en otras poblaciones se han identificado otras, y esto lo que indica es que esta combinación de mutaciones que son distintas a las que ves, por ejemplo, en judías, pues se deben precisamente a esta dinámica poblacional que se ha dado en Latinoamérica, en donde se ha dado un mestizaje entre la población amerindia que vivía en América antes de la conquista y el mestizaje con las poblaciones europeas. Entonces, los distintos grados de mestizaje y las distintas dinámicas de mestizaje a lo largo de los países latinoamericanos hacen que la frecuencia y el tipo de mutaciones en BRCA1 y 2 varíe incluso en población latinoamericana. Pero no hay que olvidar que esto todo se ha hecho en grupos relativamente limitados de muestras ya seleccionadas porque ya tuvieron cáncer de mama o ovario ya diagnosticado. En realidad no había estudios que se enfocaran a analizar la frecuencia de estas mutaciones en población abierta sin necesidad de que hubiera el fenotipo. Ahora, esto puede sonar muy poco sexy o incluso inútil. ¿Por qué dedicar recursos de una prueba que puede ser tan cara a la población abierta y no a pacientes que se beneficiarían directamente del mismo? Esto es una situación que tiene dos vertientes. Una, pues finalmente, si no analizas a la población abierta, no vas a poder identificar realmente cuál es el grado y el tipo de variabilidad genética normal que vas a ver en estos genes. Y esto, como vamos a ver posteriormente, si no tienes esa base de variabilidad genética normal, te va a dificultar muchas veces el análisis de los resultados. Y adicionalmente, pues esto lo tenemos que ver incluso como una inversión a futuro. Una vez que tú defines realmente cuál es el espectro de mutaciones en población abierta, el espectro de población normal, como ya dije, se facilita mucho más la interpretación de los datos de un ensayo de secuenciación de estos genes, y esto a la larga va a traer un beneficio para los pacientes que puedan tener acceso a la prueba. En México, particularmente, se han hecho varios estudios en donde se han analizado la frecuencia de mutaciones en pacientes, por ejemplo, con cáncer de ovario, en general, sin selección por componente hereditario, y se ha determinado que el 28% de estos pacientes presentan mutaciones en BRCA, 15% de pacientes con cáncer de mama sin antecedentes familiares,
y en un caso particular, en un subtipo particular de mama, de tumores de mama, que son los triples negativos, ahí se sabe que estos tumores triples negativos que no expresan receptores hormonales ni HER2, se asocian principalmente a una presencia en pacientes jóvenes y están enriquecidos precisamente en mutaciones en BRCA1 principalmente. Y esto lo vemos reflejado precisamente en el aumento en el porcentaje. El 28% de pacientes con tumores de mama triples negativos presentan mutaciones en BRCA1. Y como ya dijimos, pues incluso se han descrito ya estas mutaciones consideradas como fundadoras en pacientes mexicanas. Entonces, tenemos una idea más o menos clara de cuál es la frecuencia de mutaciones en pacientes que ya tienen un problema de neoplasias, pero existen datos que indican que dado que ya estás seleccionando esa población que ya tiene el fenotipo, esto puede sesgar un poco la selección de tus pacientes, y entonces en realidad esto no es tan factible de ser utilizado para el cálculo basal de cuál es la frecuencia de mutaciones en una población determinada. Y esto nos lleva a que, a pesar de que pues ya existe la disponibilidad de la prueba, de que conocemos más o menos cuál es la frecuencia del espectro de mutaciones, pues aún todavía nos enfrentamos a que cuando se secuencian los genes asociados al cáncer hereditario, pues en una paciente mexicana vamos a tener la posibilidad de encontrar mutaciones claramente patogénicas. ¿Qué haces tú para analizar estos datos? El secuenciador te da los resultados de la secuencia y tú tienes que utilizar distintos métodos para identificar en diversas bases de datos si estas mutaciones que detectas en tu paciente ya han sido reportadas previamente como patogénicas o no. En algunos casos vas a detectar mutaciones claramente patogénicas y ahí ya pues ya vas a la segura. Va a haber otras que son posiblemente patogénicas, otras que son claramente benignas, pero el problema, la zona gris, es precisamente en este sentido de las variantes de significado incierto, las famosas VUS. No sabemos si esta VUS, esta variante de significado incierto que detectas en tu paciente, es una mutación que potencialmente puede ser patogénica o que tal vez es simplemente un polimorfismo que es común en la población mexicana. Y esto no lo sabemos porque no hemos analizado un suficiente número de muestras como para determinar qué es una variante común, normal en nuestra población, que no va a generar ningún problema, y qué puede ser una variante que sí puede ser patogénica y a la cual hay que ponerle atención, ¿no? Entonces, con esto en mente es que se tenía que hacer este análisis. Y adicionalmente tenemos el problema que si ustedes ven en su mayoría casi todos los estudios y bases de datos de datos genéticos o genómicos a nivel mundial, pues existe un gran problema en el sentido de la disparidad en lo que se refiere al número de pacientes de origen étnico europeo que se han analizado, comparando con poblaciones de otros orígenes étnicos. Aquí ven ustedes claramente que pues, la mayor parte de las muestras que se han analizado son de origen europeo, mientras que las poblaciones asiáticas, africanas o las latinas como nosotras, pues estamos realmente muy poco representados en estas bases de datos, y eso hace que la variabilidad genética normal de nuestra población no esté representada en estas bases de datos que vamos a utilizar para nosotros determinar si una mutación es posiblemente patogénica o no. Entonces, pues esto nos deja con muy poco que hacer cuando te enfrentas a una situación en donde detectas una variante de significado incierto. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? Pues evidentemente secuenciando más muestras. Y para esto tenemos dos vías. Una, esperarnos a que se secuencien en el entorno clínico un número adecuado de pacientes para tener los datos poblacionales. O la otra es aprovechar algo que también se está haciendo muy comúnmente ya en diversas partes del mundo, incluido afortunadamente México, que es aprovechar los esfuerzos que están enfocados al análisis de genómica poblacional para de ahí obtener los datos, minar esas bases de datos a nivel que están a nivel de exoma o genoma completo, para determinar cuál es la frecuencia de las variantes genéticas más comunes en estos genes de relevancia clínica, e incluso para determinar cuál es la frecuencia basal de mutaciones patogénicas en estas muestras de origen poblacional. De esta forma ya no te tienes que esperar a que se junte un número adecuado de pacientes, que va a ser complicado a veces por el acceso a la prueba y el costo de la misma, y que adicionalmente, como ya lo platicamos, puede que este sesgo de que estás enfocándote a pacientes ya con un problema neoplásico,
pues te haga perder un cierto número de pacientes y lo que te va a generar es una malinterpretación de lo que son las frecuencias de presencia de mutaciones. Esto ya está demostrado en este trabajo que salió en JAMA recientemente. Ellos analizan precisamente la frecuencia de mutaciones patogénicas en BRCA1 y 2 en muestras de biobancos. ¿Qué es un biobanco? En este caso lo analizaron en un biobanco de Inglaterra, el UK Biobank, que Inglaterra es uno de los países que más avanzados va en este sentido, y es una muestra de más de 10,000 individuos que de forma voluntaria depositan su DNA en este biobanco. Se han secuenciado una gran cantidad de muestras, miles de muestras, y resulta que cuando buscan mutaciones patogénicas en estos biobancos de población abierta, la frecuencia con la que detectan mutaciones patogénicas es bastante más elevada que cuando te enfocas a poblaciones delimitadas por el ámbito clínico. ¿Esto qué quiere decir? La pregunta que se hicieron fue que si la genómica a nivel poblacional puede identificar a aquellos que tienen riesgo de padecer una enfermedad. En este caso analizaron 50,726 adultos que se sometieron a secuenciación de exoma y que se encontraron variantes patogénicas en BRCA1 y 2 hasta 5 veces más que en los pacientes que se habían hecho la prueba en un entorno clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que los métodos actuales para identificar a los portadores de variantes en BRCA1 y 2 al parecer no son suficientes como una herramienta de detección. Y esto quiere decir que los parámetros de los que hablé hace rato en la presentación, que son muy específicos en el sentido de si debe de haber un familiar directo, de que si debe ser menor 40 años, al parecer están siendo demasiado restrictivos y estamos dejando afuera de la detección de mutaciones a un gran número de pacientes. Y estas las estás captando cuando en realidad haces un análisis en una muestra de población abierta sin una preselección tan enfocada como cuando lo haces en un entorno clínico. De ahí la necesidad de también tratar de abordar la frecuencia poblacional específica de estas mutaciones patogénicas utilizando datos que no fueron seleccionados por ningún tipo de fenotipo, sino que más bien están seleccionadas desde un entorno más bien de naturaleza de análisis de poblaciones. Y la gran ventaja de esto es que en su mayoría estos datos de secuenciación de exoma o de genoma de diversas poblaciones están públicamente disponibles a través de Internet para cualquiera de ustedes. Ustedes pueden entrar a estas bases de datos. Una de ellas, que fue la que utilizamos para el trabajo, se llama EXAC, es el Exome Aggregation Consortium, en donde ustedes entran a esta página, ponen ustedes aquí su gen de interés, su variante de interés o una región física del genoma, y lo que les va a regresar son todas las variantes que se han descrito en esa región particular, cuáles están ya reportadas en ClinVar, cuáles son potencialmente patogénicas, y adicionalmente también te va a decir pues cuál es la frecuencia de esas variantes en distintas poblaciones humanas. Hay otra más nueva que es el GenomeAD, que ya contiene a las poblaciones del EXAC y que pues nada más tienen ustedes acceso a datos genómicos de pues aproximadamente 140,000 personas que han sido secuenciados, individuos no relacionados, y cuyos datos de frecuencias alélicas para casi todos los polimorfismos conocidos en el genoma humano están públicamente disponibles. Y esto, de hecho, ha mejorado incluso la presencia de una diversidad étnica mayor en estas bases de datos. Como pueden ustedes ver aquí, a diferencia de la gráfica que vimos hace rato, en donde pues, el porcentaje de europeos era muy alto, a pesar de que aquí sigue siendo alto el porcentaje de europeos, vean, por ejemplo, en rojo la presencia de muestras con un origen latino, ya está bastante mejor representada en estas bases de datos. Entonces, de esta forma, sí podemos empezar a hacer el uso de esta base de datos pública para identificar aquellas variantes genéticas que son comunes en poblaciones particulares y sobre todo para identificar la frecuencia de las mutaciones que son potencialmente patogénicas. Simplemente la otra que utilizamos y que de hecho es el fundamento del trabajo. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿de dónde han salido estos genomas y estos exomas de mexicanos? Estos surgen gracias a una colaboración que se llevó a cabo con el Instituto SLIM, SLIM de la Salud, en particular basado en un proyecto
en donde la iniciativa SLIM en medicina genómica, que utilizando datos de secuenciación de exoma principalmente, se buscaba aprender acerca de las bases moleculares de diversas enfermedades que aquejan a los mexicanos, incluyendo principalmente cuestiones de diabetes y distintos tipos de cáncer, y en particular en el ámbito del análisis de la diabetes, es que se analizaron los exomas completos de más de 3,700 mexicanos, y esos datos están públicamente disponibles a través del portal Sigma T2D o a través de los portales de los que ya les mencioné, el EXTAC o el NOMAD, y ahí ustedes pueden poner su gen de interés, y aquí lo que ven son las frecuencias de las variantes que se encuentran en esos genes en las distintas poblaciones humanas que han sido analizadas. Y de esta forma tú ya tienes acceso a las frecuencias alélicas y sobre eso puedes calcular la frecuencia de las mutaciones patogénicas. De esta forma, tomando todos estos datos en consideración, teniendo el acceso a las bases de datos públicas, pues fue que nos planteamos el objetivo general de este trabajo, que fue determinar el espectro y frecuencia de mutaciones y variantes genéticas comunes en los genes BRCA1 y 2 en una muestra de población mexicana abierta y en pacientes con cáncer de mama hereditario. La población de estudio, pues analizamos la secuencia completa de los genes BRCA1 y 2 en una muestra de 3,985 individuos no relacionados y adicionalmente en 66 pacientes con cáncer de mama hereditario. Este es el número más amplio de mexicanos que han sido analizados para estos dos genes y precisamente por eso de ahí la relevancia de este trabajo, que por primera vez nos permite calcular cuál es la frecuencia basal de mutaciones patogénicas en una muestra tan amplia de población mexicana. Estos datos están divididos, principalmente vienen de la base de datos que ya mencioné, la base de datos del proyecto de la iniciativa SLIM en medicina genómica, que son los 3,842 datos de exoma secuenciado de distintos mexicanos. Además, secuenciamos 200 muestras adicionales directamente en el Laboratorio de Genómica del Cáncer del INMEGEN, de los cuales 143 provenían de otro proyecto de naturaleza poblacional, que es el Proyecto de Diversidad Genómica de Poblaciones Mexicanas, y los 66 pacientes con cáncer de mama hereditario que fueron identificadas a través de nuestra colaboración con el Instituto de Enfermedades de la Mama, el FUCAM, que ellos hicieron la parte del análisis genético, y una vez que determinaron que sí había un componente hereditario, pues nosotros llevamos a cabo la secuenciación de los genes BRCA1 y 2 en el laboratorio. Para esto se utilizó un panel de diseño de la plataforma de secuenciación de Illumina, que te va a permitir identificar analizar la secuencia completa codificante de estos dos genes en un ensayo de secuenciación, precisamente partes del DNA obtenido a partir de los linfocitos de sangre periférica, lo analizas en un sistema de secuenciación MiSeq, y bueno, llevas a cabo una serie de pipelines bioinformáticos para hacer el alineamiento, para hacer el llamado de variantes, y evidentemente para identificar posteriormente pues cuál es el peso específico a nivel de patogenicidad de las mutaciones que estás detectando, ¿no? Todo esto se hace, ya lo tenemos montado de forma automatizada, entonces también para esto sirvió este proyecto, para montar toda la tecnología necesaria para llevar a cabo las pruebas en el laboratorio y adicionalmente para pues probar distintas herramientas de análisis bioinformático y quedarnos con la más adecuada para llevar a cabo una detección de mutaciones de una forma adecuada. Adicionalmente a la secuenciación como tal de los genes, se analizaron también estas alteraciones con MLPA, que es una técnica que te va a permitir identificar alteraciones estructurales más grandes. La secuenciación te va a permitir identificar cambios de una letra por otra, mutaciones puntuales o pequeñas inserciones de lesiones, pero el MLPA lo que te va a permitir es identificar alteraciones mucho más grandes, por ejemplo, esta de lesión del exón 9 al 12, la puedes detectar por secuenciación, pero lo mejor es identificarla utilizando una técnica diseñada específicamente para este tipo de alteraciones, que es el MLPA. Y en este caso analizamos 49 muestras de la población abierta con MLPA y 55 pacientes con cáncer de mama. De esta forma, también la mayor parte de los estudios que se habían hecho previamente en BRCA1 y 2 en México solamente habían hecho el análisis basados en lo que se detecta por secuenciación. Entonces no habían tomado en consideración para sus frecuencias las alteraciones que se pueden detectar a nivel estructural con MLPA. Ahora, nos interesaba también
evidentemente sabíamos que las poblaciones mexicanas tienen diversos orígenes étnicos en el sentido de pues, que pueden tener una mezcla diferente de componentes ancestrales amerindios europeos en su genoma. Esto lo sabíamos por los estudios poblacionales que hemos llevado a cabo en el instituto. Y de hecho, la premisa es que, como ya les dije, la mayoría de los datos en las bases de datos provienen de población europea, pero hay muy poca representación de componente ancestral amerindio indígena en estas bases de datos. Entonces nos interesaba evaluar realmente si había una correlación entre el tipo de mutaciones que detectábamos y si una persona tenía un componente ancestral amerindio mayor en su genoma. Y por eso, para esto medimos cuál era la ancestría de las muestras que analizamos. Para esto utilizamos un panel de marcadores polimórficos que varían mucho su frecuencia entre la población amerindia y la europea, y de esta forma tú puedes calcular cuál es el porcentaje de ancestría amerindia, europea, africana o asiática que tiene una muestra en lo particular. El promedio de ancestría nativoamericana de las muestras del proyecto Sigma fue de 0.69. En las muestras del proyecto de diversidad genómica de los mexicanos, seleccionamos muestras que tuvieran un componente nativo americano superior al 60%, y también incluimos para el análisis muestras de origen étnicos indígenas completamente. Se incorporaron muestras de origen tepehuano, zapoteco y maya, y en este caso, pues el componente ancestral amerindio fue casi del 100%, un 97%. De esta forma tratamos de representar un mayor componente ancestral amerindio en el análisis, con la finalidad de tratar de detectar variantes que no están representadas en otras bases de datos. Con esto ya entramos a los resultados, y de inicio, en el análisis que se llevó a cabo de las 3.842 muestras poblacionales, se identificaron 15 mutaciones patogénicas. Recuerden que estos no son pacientes con cáncer, es población abierta que no tiene un fenotipo asociado. Entonces, por primera vez pudimos calcular cuál es la frecuencia basal de mutaciones patogénicas en población abierta mexicana. Y como resultado de esto se identifican las 15 mutaciones, que son la tabla 1 del artículo, 4 en BRCA1 y 2, las cuales 3 fueron detectadas por secuenciación y una por MLPA, y 11 en BRCA2, que todas fueron detectadas por secuenciación. Ahora, si analizamos la tabla, pueden ustedes ver en el lado donde vienen las frecuencias alélicas, que en realidad muchas de estas mutaciones solo están presentes en población de origen latina, en las bases de datos internacionales. Esto es un reflejo de la selección que hicimos de las muestras, en donde el componente ancestral amerindio está mucho más representado en las muestras que analizamos. Y por eso estamos enriqueciendo variantes genéticas que son más frecuentes en población latinoamericana y que no están presentes en poblaciones de otras latitudes del mundo. Entonces, esto nos habla de que son mutaciones que potencialmente son características de población latinoamericana y que en efecto pueden estar compartidas tanto por población mexicana como por otros habitantes de Latinoamérica. Esto nos llevó también, una vez que definimos las frecuencias basales en la población, pues puedes calcular cuál es la frecuencia poblacional de mutaciones deleterias. Es de 0.1%, o sea, 1 de cada 996 personas va a ser portador de una mutación en BRCA1, y 1 en cada 362 personas, un 0.276%, va a ser portador de una mutación para BRCA2. Cuando combinas ambas frecuencias, nos quedamos que 1 en cada 265 mexicanos puede ser portador de mutaciones patogénicas en BRCA. Cuando lo llevas y lo traspolas a lo que es la población general de México, pues en el 2006 éramos 127,5 millones de habitantes en México. Si lo escalamos por la frecuencia de mutaciones, pues entonces tenemos que aproximadamente en México vamos a tener más de 480,000 portadores potenciales de mutaciones patogénicas en BRCA1 y 2 en la población mexicana. Y esto nos habla del número, del tamaño que tenemos del problema de cáncer de mama hereditario, y si encima le echas los casos esporádicos, pues esto habla de la necesidad que tenemos de abordar el problema de cáncer de mama desde distintos ángulos, incluido la parte genética, y sobre todo en la posibilidad de detectar a las pacientes que son portadoras sanas en la actualidad para evitar que se desarrolle la enfermedad en un futuro. En conclusión, pues el trabajo demuestra que el minado de bases de datos genómicos, basados principalmente para estudios poblacionales,
constituye una opción muy importante para la definición de frecuencias de mutaciones patogénicas. En este caso fue para cáncer, pero pues prácticamente se puede hacer para cualquier otra enfermedad. Este trabajo permitió determinar por primera vez la frecuencia poblacional de mutaciones en genes clínicamente relevantes para cáncer de mama y ovario hereditario, una en 265 individuos, y se determina también el espectro común de variabilidad genómica en estos genes clínicamente relevantes, lo cual, como ya vimos, constituye una necesidad para mejorar la interpretación de los resultados de pruebas genéticas en poblaciones como la nuestra, en donde existe un origen étnico diverso. De esta forma, con este trabajo no nada más determinas las mutaciones patogénicas, sino también determinamos cuáles son las variantes genéticas que al estar en una frecuencia mayor del 1% en la muestra poblacional, pues ya podemos descartar como cualquier patogenicidad, porque en realidad son variantes comunes en nuestra población. De hecho, la Asociación Americana de Genética indica que una forma adecuada de evaluar la posible patogenicidad de una variante de significado incierto es precisamente comparándola con la frecuencia en que se presenta esa mutación a nivel poblacional. Entonces, de esta forma, con este tipo de análisis a nivel poblacional, tú ya puedes ver en las bases de datos si una bus que tú encontraste, si la frecuencia es arriba del 1%, lo más probable es que no sea patogénica, la puedes eliminar. Si la frecuencia es mucho menor, potencialmente sí es una mutación a la cual hay que ponerle atención. Entonces, simplemente para hablar de las perspectivas, que esto, como les dije al principio de la plática, está cambiando. Nosotros nos enfocamos a analizar estos genes de susceptibilidad de riesgo de cáncer de mama y ovario, siguiendo los lineamientos generales que discutimos al inicio, que como ya vimos pueden ser muy restrictivos. Hace una semana aproximadamente, la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama saca unas nuevas guías en donde tal vez lo que se requiere en base a estos análisis de población abierta, en donde lo que ellos sugieren es que en realidad, pues todas las personas que tengan un historial de cáncer de mama tienen que acceder a las pruebas genéticas. Se tiene que hacer también ampliar la posibilidad de que se haga la prueba a aquellas pacientes que no cumplen con los parámetros actuales y que adicionalmente, pues que prácticamente lo que ellos recomiendan es que todas las pacientes con cáncer de mama deberían ser analizadas para la presencia de mutaciones patogénicas en BRCA1 y 2. Esto evidentemente va a cambiar de una forma drástica la necesidad de llevar a cabo estas pruebas, el número de pacientes que se va a tener que analizar se va a elevar de una forma exponencial y simplemente habla de la necesidad que tenemos, pues de tener mejor acceso a este tipo de pruebas y de poder analizarlas de una forma más adecuada. Y consideramos que el trabajo que publicamos, pues colabora un poco en este sentido. Finalmente, recuerdan que hablábamos como otra perspectiva de que solo puedes utilizar los inhibidores de PARP en aquellas pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 y 2 en la línea germinal. Sin embargo, como ya vimos, este es un número relativamente limitado de pacientes, el 10% de la totalidad de los tumores de mama. ¿Cómo podríamos ampliar el número de pacientes que podrían beneficiarse con estos inhibidores? Para eso, estamos llevando a cabo ahora mismo otro estudio en donde nos olvidamos un poco de lo que es la mutación de BRCA1 y 2 a nivel de línea germinal y ahora lo vamos a buscar directamente en el tumor. Y adicionalmente vamos a utilizar las estrategias de análisis genómico utilizando secuenciación de exoma o genoma completo en los tumores para evaluar la presencia de firmas, se llaman firmas mutacionales. Una de ellas se conoce como BRCAness, en donde tú puedes detectar una firma específica de mutaciones, el cambio de letras muy particulares a lo largo en el genoma, que te va a permitir identificar aquellas muestras que tienen alteraciones en la vía de reparación de DNA, independientemente del estatus de mutación de BRCA1 y 2. Y al parecer, aquellas pacientes que tengan en su tumor esta firma de BRCAness detectada por genómica, van a ser también susceptibles de ser tratadas con estos inhibidores de PARP. Y de esta forma se ampliaría el universo de pacientes que podrían ser tratadas con estas moléculas. Entonces, esto se los dejo simplemente para invitarlos a que cuando tengamos ya este trabajo un poco más avanzado, pues si les interesa lo discutamos también, que va de la mano con la detección de alteraciones en la vía de reparación de DNA
y que evidentemente también va a tener un impacto en la práctica clínica como una herramienta más para poder identificar a pacientes que se benefician con terapias dirigidas que ya existen en la actualidad. Con esto quisiera terminar la presentación simplemente agradeciéndoles a todos su atención, evidentemente a todas las pacientes que accedieron a participar en los estudios y a todos nuestros colaboradores en las instituciones que participaron en este trabajo y particularmente a AstraZeneca por el apoyo que nos dio para llevarlo a cabo. Si tienen ustedes alguna pregunta, pues estamos abiertos a la discusión.